Todos. Bienvenidos a aquellos que nos miran, como dijo Sole, por las redes sociales, a aquellos que no pudieron venir. Un saludo a aquellos que no vinieron porque tenían frío, no saben lo que se perdieron. Acá pusieron aire acondicionados nuevos, un calorcito ahí, nos recibieron con café, unas medialunas, con jamón y queso. No saben lo que se perdieron. Así que van a tener que venir la próxima. Nada, es mentira, no. Después van a decir que ando mintiendo. Bueno. Llegó el momento de compartir la palabra y quiero decirle que esta palabra no era lo que yo iba a compartir. ¿Cuántos creen que Dios es increíble? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es increíble? Yo digo esto porque siempre cuando pienso que sé algo, viene el Espíritu Santo y me dice, no, vos no sabes nada. Yo iba a compartir una palabra, había preparado una palabra, tengo acá escrito la palabra que iba a compartir, pero me había equivocado el día, no sabía que era hoy, así que esa palabra queda ahí. Lo raro, la otra vez le decía a Brenda, lo raro es que yo siempre cuando preparo algo le pongo la fecha y a esta palabra no le puse fecha. Y quedó ahí, fue increíble. Resulta que tenía la palabra para compartir pero había algo que me sonaba en la cabeza, que había algo que no encajaba. Y esta palabra que yo había preparado era algo sobre el tema, sobre el estrés, la ansiedad y esas cosas. Venimos, como saben, venimos con los chicos tratando el tema eso, con los jóvenes, de la salud mental, ¿sí? Este sábado aprovecho para comentarles que tenemos un tiempo de conexión con los jóvenes, así que si pueden, inviten a un joven, a un adolescente, que vamos a seguir con las charlas estas sobre la salud mental, tocando temas como el estrés, la ansiedad, miedos, ¿sí? Angustias, depresión y todas esas cosas. Y claro, como yo venía estudiando un poco sobre estos temas, yo como no soy un experto en salud mental, no soy un psicólogo, psiquiatra, me toca estudiar un montón, porque ellos ya estudiaron, pero por años. A mí me toca estudiar en poco tiempo un montón. Y me venía quemando mucho la cabeza y aprendí muchísimas cosas y veía cómo el estrés nos controla a todos, controla nuestro día a día, cómo vivimos estresados y a veces ni siquiera lo notamos, pero tenemos respuestas que son provocadas por el estrés y nosotros no lo sabemos. Pero bueno, no voy a hablar sobre eso, porque eso es tema para otro día. Los invito a que me acompañen a 1 Samuel capítulo 22. Pero sí voy a mostrarles un momento donde, una parte en la Biblia donde David pasa un momento estresante, muy estresante para mí. Yo no sé si... Creo que por eso no tengo un corazón con forma de Dios como David, ¿no? Porque no sé si yo resistiría a ese tipo de estrés. Como sabemos, David era un guerrero, ¿no? Ya desde niño vimos que se convirtió en un guerrero porque así Dios lo quiso y así él se plantó para Dios, ser un guerrero para Dios. Y vemos que David venía siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Porque él no quería perder su reino, obviamente estaba celoso, por así decirlo, porque las multitudes decían que David mató a sus 10.000 y todas esas cosas. Entonces venía siendo perseguido David. Y el capítulo 22, 1 y 2 dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y los demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban
descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Acá esto lo conocemos, es una parte de la historia de David muy conocida, donde él se encuentra en una cueva y empiezan a llegar hombres con problemas, como dice acá, ¿no? Personas con quizá depresión, con angustias, y llega David, que estaba igual que ellos, supongo que él estaba aterrado, porque si estaba escapando, estaba aterrado, y empiezan a llegar todos estos hombres y él se convierte en su líder, en su guía, y empieza a liderarlos y los lleva a la batalla. Después vemos que en el capítulo 23 Dios les dice que vaya, Dios les dice a David que vaya a la ciudad de Keila, ¿sí? Y llega David, le hace caso a Dios, va con esos guerreros y la ciudad de Keila estaba siendo conquistada por los filisteos, estaba siendo dominada por los filisteos, estaba haciendo sufrir esta ciudad, a la gente de esta ciudad, a los habitantes. Y llega David y libera a esta ciudad con estos guerreros angustiados, estos guerreros con problemas, como dice acá, estos guerreros descontentos, llega con estos guerreros y vence a los filisteos y libera esta ciudad. Y en el capítulo 8 vemos vemos que Saúl dice, entonces Saúl movilizó, claro, Saúl sabía que David estaba en este lugar, se había enterado, y dice en el capítulo 8, entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró. ¿Qué hizo David? Oró en su momento de dificultad, un momento seguramente muy estresante, un momento con mucho miedo, mucho terror, mucha angustia. Dice que David entonces oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él, y de verdad vendrá Saúl como me han informado. Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. No le dijo: quédate tranquilo, David, yo me voy a encargar de Saúl. No, no van a venir, quédate tranquilo, quédate en paz. No, él le dijo: él vendrá. Sí, tal cual como te enteraste, eso va a pasar. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. Qué tremendo, ¿no? Después dice: entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto y en las zonas montañosas de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Qué tremendo, porque el sábado que tuvimos el aniversario, nuestro pastor de González Catán, nuestro pastor Lucas, nos compartía la palabra y decía algo sobre esto. Los problemas van a estar, decía, ¿sí? Las angustias van a estar, las tristezas van a estar. Y no porque no porque Dios no pueda quitar esos problemas, no lo hace. Y nos decía: va a estar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en intimidad para tener esa seguridad, esa paz. Vemos que acá David no se le fue ese problema, ¿sí? Dios no desvió a Saúl hacia otro lado, sino que le dijo: sí, van a ir, sí, te van a traicionar. Pero él tenía paz. Cada vez que venía un conflicto, lo primero que hacía era hablar con Dios, consultarle a Dios. Y dice que día tras día lo perseguía, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Y con respecto a esto, esta es la paz que David tenía
por la, como decía el pastor Lucas, por la intimidad que él tenía con Dios. Sabemos que David era una persona con una relación muy íntima con Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el pastor Lucas nos hablaba sobre que tenemos que buscar esa intimidad también con Dios, con Jesús, para tener esta misma paz. Y vemos que en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, 27 nos habla Jesús y dice, 15, 27, no, me parece que... Juan 15, 27. Sí, dice 26. A ustedes le enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y les dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Qué dice en la Reina Valera? En la Reina Valera, a ver. No, entonces no era este versículo. Bueno, pero este versículo ya sabemos de memoria, el que dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no estaba acá, sé que me equivoqué. Catorce 27, es verdad, acá está. Está, claro, porque estaba justo ahí. Bueno, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Vieron, estaba muy estresado que escribí mal. Pero vemos que esta paz es la que hablaba el pastor Lucas, esta paz que dice Jesús, que dice, les dejo un regalo. El versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo esto y les recordará cada cosa que les he dicho. Jesús, ¿por qué decía estas cosas? Porque estaba anticipando su muerte a sus discípulos. Le estaba diciendo, me van a matar, me van a traicionar, me van a matar, llegó la hora. Y claro, estaban asustados, estaban nerviosos, estaban súper estresados, ansiosos, todas las palabras de hoy. Y llega Jesús y les dice, tranquilos, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Tremendo. Y Jesús no nos dejó un recuerdo de esa paz, sino que nos dejó la fuente de esa paz, el Espíritu Santo, a la cual nosotros tenemos que acudir a diario. Pero es necesario un tiempo de descanso y de silencio para que nos pueda revelar esa fuente de paz. Y este es el mensaje que quería compartir. Los pido que se... no, mentira. Era rarísimo. Este era el mensaje del descanso. Porque claro, yo quería compartir sobre el tema del estrés, de la ansiedad y todas estas cosas, cosas que había aprendido, para que abramos nuestros ojos y podamos tratar esto. Porque el otro día hablaba con mi compañero y le decía, ¿cómo puede ser que nosotros como cristianos que tenemos la paz verdadera, ¿no?, que nos envió Jesús, no sepamos cómo manejarla? ¿Cómo puede ser que el mundo trate más cómo manejar la mente, cómo controlar la mente, y nosotros no sepamos? Si Dios nos dio el manual de vida, instrucciones nos dejó. Y acá está todo sobre la mente y eso. Y le decía a mi compañero una pregunta que también le hice a Brenda. De todas las religiones, ¿cuál es la religión que vos, al pensar en ella, es sinónimo de paz? Ustedes piensen, ¿cuál es esa religión? Y casi todos me dicen el budismo.
Y claro, es verdad, ellos prácticamente son sinónimos de paz. ¿Por qué? Porque ellos cuidan mucho su mente. Pasan mucho tiempo meditando, mucho tiempo en silencio, mucho tiempo reflexionando y limpiando su mente de las cosas malas, de la basura, de las presiones, del estrés y todas esas cosas. Pero bueno, no me voy a enfocar en el budismo, pero yo le decía a mi compañero, ¿cómo puede ser que ellos, cada vez que pensemos en paz, vayamos a ellos, a los monjes, y no a los cristianos que tienen la verdadera paz, que tienen la fuente de la verdadera paz? Y es algo que a mí, por ejemplo, Dios me estuvo tratando todo este tiempo, porque yo me enfocaba mucho en esto del estrés, en la salud mental, en la ansiedad y cómo tratarla y todo eso. Pero Dios me decía, hay que tomar un descanso, tranquilo. Baja un poco los decibeles, baja un poco ahí y tomate un tiempo. Como una vez me dijo Brenda, te hace falta quietud. Es verdad, me dijo eso, te hace falta quietud. Y es lo que necesitamos, un tiempo de quietud, un tiempo de silencio, un tiempo de estar a solas con Dios en silencio, contemplándolo sin pedir, sin decirle, Señor, esto, aquello, lo otro, en silencio contemplando quién es Dios, contemplando esa fuente de paz. Y el descanso no es algo opcional, es una necesidad espiritual diseñada por Dios mismo. Y va más allá de dejar de hacer cosas o dejar de trabajar, sino que es confiar, depender de Él. Es una forma de adorarlo, es una forma de recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. En Éxodo capítulo 20, espero haberlo anotado bien. Vemos el mandamiento que dejaba Dios al pueblo, ¿no? 28 al 11, que dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Tremendo, ¿no? Porque es un mandamiento que lo conocemos de memoria, es un mandamiento para el pueblo de Israel. Y a mí me llamó mucho la atención que haya dicho, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Y claro, eso lo vemos en Génesis, pero antes vamos a Deuteronomio, que habla también esto. Deuteronomio capítulo 5, 14 y 15, que dice, pero el séptimo día de descanso, el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Les repite otra vez lo mismo. Y escribía, cuando nos descansamos, vivimos como esclavos y Dios nos hizo libres.
Pero a veces el orgullo nos lleva a vivir como esclavos otra vez, porque queremos ser productivos, porque queremos hacer muchas cosas, porque nosotros queremos mostrar, porque queremos mostrar que podemos, ¿no?, hacer cosas, que podemos hacer muchas cosas. Ese orgullo que dice, no, yo puedo, tranquilo, yo puedo, yo puedo. Y después llegan las consecuencias, llega el agotamiento físico, el agotamiento mental y el agotamiento espiritual, que son consecuencias de no haber descansado, de no haber tomado un tiempo de descanso. ¿Y por qué decía que Dios instituyó esto mismo? Justamente porque lo dice acá en el mandamiento, que Dios mismo descansó en el séptimo día. Y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, que dice: cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Ahora, algo muy importante. Si Dios no se cansa, Isaías dice que Dios no se cansa, no se agota, no se fatiga, dice. En hebreo, la palabra esta de descanso es usada, la palabra esta es Shabbat. Y claro, ¿cómo nosotros conocemos el día de descanso? El Shabbat. El Shabbat es el día de descanso. Tremendo. El Shabbat significa cesar, detenerse, parar o descansar. Dios cesó su obra, no porque descansara, no porque se cansaría, sino porque nos daba ejemplo de que hay un tiempo en el que hay que frenar. Hay un tiempo en el que hay que cesar. Hay un tiempo en el que hay que descansar. El Shabbat fue dado al pueblo como señal de pacto y un tiempo para reconocer a Dios como fuente de provisión, de tener la productividad y restaurar el cuerpo, el alma y la mente. Yo debo confesar que antes, con respecto al Shabbat, yo creía que Shabbat significaba sábado, por el día, ¿no? Shabbat. No, resulta que Shabbat significa descanso. Bueno, estas palabras, descanso, cesar, detenerse. ¿Sí? Hay otra palabra para el sábado, que eso no lo busqué porque dije, bueno, tampoco me voy a enfocar en el día, sino en lo que implica a ese Shabbat, en lo que implica ese día. Y escribía, esperen que acá había anotado también algo, que había 3 tipos de descanso. El descanso físico, negarse a descansar físicamente es ir en contra del diseño de Dios, ¿no? Porque Dios nos hizo sano, Dios nos hizo fuerte. ¿Y qué pasa cuando no descansamos? Cuando no descansamos bien. Intente dormir 5 horas todos los días durante una semana. Inténtelo dormir, ponga un despertador para despertarse a las 5 horas y no duerma, no tome siesta ni nada. Y va a ver los resultados. Es horrible. Hubo un tiempo que no dormía muy bien, dormía de hecho casi nada, muy poco, y ese tiempo me trajo muchos conflictos a mí mentalmente. Físicamente y mentalmente me trajo muchísimos problemas. Y claro, porque cuando dormimos el cuerpo y la mente se regeneran, ¿sí? Descansan y se empiezan a, como para decirlo, arreglarse automáticamente. El cuerpo necesita sí o sí un descanso para recuperarse y estar sano. Después hay otro descanso. Cuando no descansamos, esto lo había buscado, pero no lo voy a leer porque era un montón, pero hay datos científicos de qué es lo que pasa cuando no descansamos, qué le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando no descansamos. Y uno de ellos, que lo compartí en el Estado, es que, bueno, este también es causa del estrés, que perdemos la memoria, vamos perdiendo la memoria. ¿Por qué? Porque cuando no dormimos bien, no descansamos, nuestra mente
nuestras células no se pueden regenerar y empiezan a morirse células y empezamos a perder la memoria. Empezamos a irritarnos, ¿no? Aquellas personas que están malhumoradas son personas que seguramente no descansan bien. Empezamos a tener problemas en el cuerpo, problemas en los huesos, problemas de energía, problemas de peso también por causa del descanso. Es tremendo porque el no descansar bien nos trae muchísimos conflictos. Por eso es que Dios desde el principio nos manda, hay que tomar un descanso, hay que recuperarse. Después el otro era el descanso emocional. El descanso emocional implica desconectarse de la sobrecarga de estímulos. Y eso es algo que tenemos constantemente, ¿no? Las redes sociales, el celular, las noticias, la tele, la calle. La calle es tremendo como es ¿cómo puedo decir? Un nido de estrés. La calle saca lo peor de las personas. Es tremendo, y más acá en la ciudad. A mí me impresiona cómo la gente de provincia, una vez lo había comentado Brenda, esperan los colectivos por media hora. Yo pasan 5 minutos y ya me desespero. ¿Por qué? Porque así nos acostumbraron acá en la ciudad. En la ciudad pasan los colectivos cada 5 minutos, cada 10 como mucho, cada 15. Y cuando pasa 15 minutos estamos que arañamos el piso y empieza a salir lo peor de nosotros. A mí me pasa, yo confieso que no puedo esperar mucho. Yo soy una persona que viaja mucho porque tengo que ir a medir vidrios constantemente y tengo que ir de colectivo en colectivo. Y claro, y yo espero, y yo tengo todo calculado, salgo con todo calculado. Bueno, tengo que esperar más o menos, espero ahí 5 o 10 minutos. Si llega antes, bueno, mejor porque tengo más tiempo. Y bueno, y ya tengo calculado en cuánto llego a cada lugar y todo para terminar bien, a tiempo. Pero claro, tarda un poquito más y ahí me empiezo a desesperar. Y Señor, por favor, Señor, otra vez soy yo. Y claro, me empiezo a desesperar. Y eso me causa estrés. Para aquellos que dicen, ¿vos de qué te estresás? Bueno, eso me causa estrés. Pero sí, ¿por qué? Porque si yo llego tarde a uno de los lugares donde tengo que medir, después llego tarde a todos los otros. Y yo casi siempre salgo media hora antes o un poquito más, y a veces llego tarde, porque conflicto, porque tarda el colectivo, o porque hubo un problema, y bueno, cuestión. La calle es un nido de estrés también. Y hay que liberarse. El descanso emocional es desconectarse de todos esos estímulos que tenemos, que vivimos constantemente. Cuando no lo hacemos, empezamos a tener dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarnos, dificultad para recordar las cosas, dificultad para controlar nuestras emociones como la ira, la tristeza, la ansiedad, y llegamos a un punto donde las tareas diarias se vuelven una carga pesada. Algo cotidiano se termina volviendo pesado. Claro, llega, yo no estoy casado todavía, pero capaz que llega a su casa, está su mujer y tu mujer te manda, y no sé, está haciendo algo y ya te molesta lo que está haciendo. Te molesta que el perro, que venga el perro que se te tire encima. Y eso es por una sobrecarga que tiene nuestra mente, un estrés constante al que vivimos. Y tratamos mal al perro, tratamos mal a nuestra familia. De hecho, esto es algo que lo iba a compartir en la otra predica, pero hay 3 factores que son los principales estresantes en las vidas de las personas. Número 1, el trabajo. Número 1, el trabajo. En Argentina hay un estudio que dice que el 60% de los adultos sufren estrés constante y el 75% de los jóvenes sufren estrés constante. Y el primer factor es el trabajo. El segundo es la economía y el tercero, ¿qué podría ser? Conflicto, el miedo, la calle, ¿no? Miedo a que haya una guerra o algo. No, la familia. El tercero es la familia. El tercer causante del estrés de las personas es la familia. Por eso es necesario descansar. Por eso es necesario tener un Shabbat constantemente con Dios para renovar nuestras fuerzas.
Isaías capítulo 30. Van a pensar que soy psicólogo. No piensen que soy psicólogo ni nada. Yo me lleno de información a veces. Me gusta leer mucho, averiguar cosas. Está bueno, está bueno informarse un poco. Porque a veces actuamos y ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas, ¿no? Y es bueno saber todas estas cosas para estar atentos. ¿Cómo puede ser que el enemigo, esto pensaba la otra vez, cómo puede ser que el mundo sepa cómo tratar los problemas de la mente, si la mente es un regalo de Dios y nosotros no sepamos cómo tratarla? ¿Cómo puede ser que el mundo sepa cómo funciona la mente? Si la mente es un regalo de Dios y a nosotros Dios nos dio las instrucciones para saber cómo funciona. Esto es tremendo, porque el mundo tiene más información que nosotros. Ellos estudian, se preparan constantemente y nosotros nos quedamos con que vamos a la iglesia, escuchamos la prédica, oramos y ya está. Pero en la Biblia, en la palabra, nos deja todas las instrucciones para nuestra vida. Cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra familia, cómo funcionan nuestros hijos, parejas, absolutamente todo. Es cuestión de estudiar. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresaran a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de eso. Entrando en contexto, era una advertencia porque Judá había hecho una alianza con Egipto y dice que Judá apoyó su confianza en Egipto, en la protección de Egipto, y había dejado de lado a Dios. Entonces Dios le decía todas las cosas que iban a venir. Como nos pasa a diario, como Dios nos avisa constantemente en su palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros descansamos en lo que el mundo nos da? No quiero dejar de lado a la ciencia ni nada, ¿no? Porque es muy importante la ciencia, pero a veces confiamos más en lo que los médicos nos dan para dominar nuestra mente, para supuestamente tener una salud mental, y no confiamos tanto en lo que Dios puede hacer. A veces confiamos más en la economía, en el presidente, en lo que pueda hacer este gobierno, que en la provisión de Dios. Por eso es necesario el Shabbat. El Shabbat es un día en el que el pueblo hebreo dejaba de trabajar, dejaba de hacer todo para solamente contemplar la provisión de Dios, para recordar quién era Dios, para recordar de dónde los sacó Dios. Y contaban la historia de dónde los sacó Dios, y cómo los liberó de Egipto, cómo vagaron por el desierto y todo eso. Y acá Judá apoyaba su confianza y su fortaleza estaba en la protección de Egipto. Pero llega Dios y dice: si haces eso, esto es lo que te va a pasar. Y empieza a decir las cosas que iban a pasar. Pero a lo último, como Dios tiene un amor inagotable, una misericordia inmensa, nos recuerda qué podemos hacer cuando llegue eso. Esto dice el Señor soberano de Israel. O nos advierte a qué hay que hacer para no llegar a eso. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. En la quietud. En buscar a Dios en silencio. En escuchar a Dios. En tomar un momento, desconectarnos de todo. ¿Cuántos fueron al encuentro? Mujeres y hombres. ¿Cuántos fueron?
Todos dicen exactamente lo mismo. Sienten paz cuando están en esos días, ¿no? ¿Por qué? Porque se desconectan de todo. Se desconectan de todo. Bueno, no voy a contar más, pero se desconectan de muchas cosas con las que vivimos a diario o cosas que tenemos que hacer a diario y solamente es un tiempo de orar, escuchar, recibir palabra de Dios y buscar a Dios. Y qué casualidad, ¿no? Que en ese momento tenemos paz. Por eso es necesario un Shabbat. Por eso es necesario buscar. No hace falta que sea un día específico como acá que lo tienen como el sábado, el séptimo día. Toma tu momento en tu casa, un momento en la noche, en la madrugada, cuando todos se vayan a dormir, en algún rincón de la casa. Hay algo que a mí me gusta hacer ahora, que estoy empezando a hacer, que cuando voy a medir los vidrios y hay un tiempo que tengo libre, voy a una plaza cercana, me siento ahí, auriculares para no escuchar el ruido, me siento ahí y empiezo a estar en silencio, mirando la naturaleza, mirando la creación de Dios, viendo a los chicos corriendo que ya me empiezan a estresar. Nada, mentira. Pero es un momento muy agradable. Intenten hacer eso y van a ver cómo van a sentir una repaz en ese momento. Vayan a una plaza, una cercana, que no haya mucha gente, que no haya chicos, y van a ver la paz que van a sentir. Unos minutos, quédense ahí solamente y van a ver que van a salir renovados. De hecho, esto es algo comprobado científicamente, que cuando uno está muy estresado, nervioso o algo, tiene que ir a un lugar, así, un pasto, a una plaza, a un lugar en silencio, y estar ahí conectado con la naturaleza, conectado con la naturaleza, y van a ver cómo descargan toda esa energía. Esto lo dice Frank Suárez, y yo le creo. Es tremendo, ¿no? Pero es tremendo eso. El descanso no es una debilidad, es un acto de obediencia, es un acto de humildad y de fe. En un mundo que glorifica la actividad constante, nosotros, en un mundo que glorifica la actividad constante, la productividad, si haces más, sos mejor. Nosotros los cristianos somos llamados a marcar la diferencia, a mostrar la paz de Jesús. Somos llamados a descansar en Dios, a vivir en paz y reflejar el ritmo divino en el que nosotros hacemos las cosas y llega un momento que decimos, quieto, hoy es momento de escuchar a Dios, hoy es momento de descargar todo eso malo que vengo cargando. Hoy es momento de soltar esas cargas y entregársela a Jesús, porque Él nos pide eso. Para terminar, los invito a que me acompañen al Evangelio de Marcos. No el Evangelio de Marcos, Daria. El Evangelio acá en la Biblia. Marcos 6. Vemos que en el capítulo 6, versículo 30, cuando alimenta Jesús a los 5.000, el contexto, los había enviado los discípulos a misión, ¿no? A misionar, a predicar, a sanar, a libertar. Y en el versículo 30 dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Qué tremendo eso. Y Jesús es un claro ejemplo de descanso, ¿no? Porque lo leímos muchas veces, como Jesús se aparta para descansar, para tener ese Shabbat, para estar solas con Dios, en intimidad, como decía el pastor Lucas, con Dios. Como decía Mariluz el domingo,
para liberarse de esas distracciones y enfocarse en una sola cosa, que era contemplar a su Padre y recibir la guía de Él. La misma palabra en griego que usa Jesús acá en Mateo es la misma que usa, la misma palabra que usa en griego acá en Marcos 6:31, cuando le dice, vayamos a un lugar tranquilo para descansar. Es la misma palabra en griego que usa en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Los invito a que se puedan poner de pie. Quiero que cierren sus ojos y escuchen las palabras de Jesús. Un momento de silencio y que escuchen las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esa carga es la que Jesús nos quiere dar a diario. Esa carga liviana. ¿Y por qué cargamos algo tan pesado constantemente? ¿Por qué queremos cargar con todo? Si Él solamente nos ofrece algo liviano. ¿Por qué vivimos estresados, ansiosos, con incertidumbre? Si Él nos ofrece descanso para nuestras almas, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que ni siquiera los budistas pueden tener, porque esa paz que Jesús ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz en medio de la tormenta, es una paz que aunque tengamos conflictos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos angustia, vamos a estar tranquilos, porque la paz de Jesús no es lo que pasamos, sino la paz de Jesús es tenerlo a Él con nosotros. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra paz, tener a Él con nosotros. Isaías 30:18 dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes seguir, por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo lo que tenemos que hacer. Gracias porque tu palabra siempre es un salvavidas para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Cuando estamos en desesperación, en conflicto, en problemas. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder entender la importancia que tiene tomar un descanso. Ayúdanos a poder tomar ese Shabbat para poder escuchar tu voz, para poder contemplarte. Para no hablarte de nuestros problemas, sino para hablarle a nuestros problemas de quién es nuestro Dios, de quién sos vos. Ayúdanos a encontrar ese momento de paz, de silencio, de tranquilidad, que nos ayude a recordar quiénes somos nosotros y quién sos vos. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Espíritu, como dice nuestro Señor Jesús, para que nos recuerde sus palabras. Y Él nos recuerda las palabras de nuestro Señor que nos dice que Él nos va a dar paz, que Él nos da ese regalo. Ayúdanos a ser intencionales, Señor. A ser intencionales y poder buscar ese Shabbat. Desconectándonos de todo, desechando todo, para poder estar en compañía de nuestro Señor Jesús, la fuente de paz, la fuente de la verdadera paz, el único que puede darle descanso a nuestra alma. El único en el que podemos depositar nuestras cargas pesadas. El único que pudo soportar el peso del pecado. El único que pudo soportar el peso que nosotros cargábamos y que nosotros merecíamos llevar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Espíritu Santo, acompáñanos en nuestro hogar y que esta semilla pueda dar fruto y que podamos meditar hoy en la noche, en el silencio, en las palabras que Jesús nos dejó. Que podamos meditar en la noche, en el silencio, sobre ese regalo que Jesús nos dejó. En el nombre de Jesús. Amén.